Hola, muy bien, continuamos aquí en Mundo Holístico con la profesora Patricia Jiménez Ceres. Muchas gracias, Pati, por estar aquí. Estábamos hablando de Gracias. emociones, de emociones. Así es. Pues continuando con el tema, esta parte igual también me agrada muchísimo porque todo acerca del comportamiento y de muchas características del ser humano, siempre habrá alguien que ya empieza o que ya está haciendo investigaciones y que es una información que ya la tenemos por ahí. Este psicólogo norteamericano Paul Ekman dice que las expresiones faciales asociadas a las distintas emociones son involuntarias, inconscientes y universales. Entonces quiere decir que cuando la suegra no nos cae bien, aquí en París, en Portugal, en donde estés, la cara se te va a cambiar solita. Fíjate que de entrada tú puedes tener una cara de, sí, ¿cómo está? Pero cuando dejas de tener atención a tu rostro No no miente, miente, el claro. inconsciente no miente y demuestra lo que siente. Sí, y lo demuestra pues a través de diferentes muecas, de diferentes características en el rostro. Por eso dice, son inconscientes, tienen un origen biológico y no dependen de la cultura. Esta idea está en consonancia con la hipótesis de Darwin, que nos dice además que las emociones y las expresiones en el rostro son exclusivamente características del ser humano, aunque ya ahora también habrá personas que nos digan que hasta los perros, los pericos y los gatos se sonríen. Eso ríe, Y cuando ¿verdad? tienes tus mascotas, me parece que llega uno el momento de que los conoces tanto que dices, sí, está feliz, ¿no? O ¿qué te pasa que estás enojado? Entonces, eso nos lleva también a entender como biomagnetistas, como aplicadores de una técnica, que los primeros que tenemos que tener también diferentes posibilidades y abrir nuestros conceptos a considerar que no hay emociones positivas ni negativas. Esa fue también una parte de nuestra enseñanza cuando nos hablaron que, por ejemplo, la envidia es algo negativo. Y ya ves que nos dicen, por ejemplo, es envidia, pero de la buena. O sea, ¿cuál envidia de la buena? Si es envidia, la envidia es envidia aquí y como estamos Pero viendo, en fíjate que donde sea. si yo veo que alguien, por ejemplo, un potentado TV Azteca, Televisa, tiene dinero, tiene éxito, pues no es, la envidia te genera superarte, Una acción. moverte, digo, no, ¿qué ha hecho esa persona para poder llegar a ese estado? Pues empiezas a investigar, a buscar información, como lo decía Anthony Robbins de programación neurolingüística, analiza a la persona de éxito, observa qué ideas tenía, no todo su ¿Qué entorno, ha hecho? qué ha hecho, cómo lo hizo, qué tenía en la cabeza cuando hizo algo, ese copiar, decía modelar esa neurología para poder llegar a tener éxito. Entonces la envidia te sirve, mira, todo te sirve. Nada más la cuestión es de que socialmente nos tienen atados, atorados Datos, bajo ciertos conceptos. paradigmas para no permitir que evolucionemos. Pero Que esa es se otra manifieste. historia. Y como estamos hablando que todo lo aprendemos, entonces quizás por envidia, porque quieres algo que otra persona tiene, lo que haces es hacerle un berrinche a la mamá, al papá, quizás al novio, al marido o a otra persona para ver si de esa manera consigues lo que otra persona puede tener. Así es que son papeles adaptativos, son situaciones que nos permiten exponer también todos nuestros aprendizajes y Ujú. nuestra forma de ser. Ahí se va a manifestar la Sí, personalidad sí, no hay emociones ni positivas ni negativas. negativas. Simplemente es un resultado. Entonces, Así es. saberlos entender y saberlos guiar, ¿qué es lo que nos mueve a conseguir nuestras metas? Así La es. emoción. Por eso comentaba que en algunas ocasiones, ¿para qué quieres enemigos si muchas veces nos tenemos a nosotros mismos? Como bien dices, hay aspectos que nos hablarían de una inteligencia emocional, ¿no? Respecto a lo que tú nos comentas. ¿Qué aprendes de esa persona para modelar tú también tus acciones y superarte respecto a lo que tienes? Y hay otras personas que no hacen ese manejo y que entonces esa emoción, como puede ser, por ejemplo, la envidia, los celos, entonces ya se convierten en algo que bloquean tus acciones, que bloquean tus emociones, y entonces la persona ya no piensa claramente.
Esa es la cuestión. Y aquí el peor error que nos ha pasado en esta sociedad actual es de culpar a los demás de lo que nos sucede. Cuando nosotros los generamos, es que mi marido, a ver, dime, ¿quién se lo consiguió? A ver, ¿por qué lo aceptaste? O sea, ¿qué es lo que tenías en la cabeza en ese momento? En ese momento. Y entonces es el darte cuenta de que en ese momento que tú decides hacerte responsable de tus acciones, de tus emociones, empiezas a tomar control de ellas. Pues si yo las sigo culpando, si yo culpo a Pati Jiménez, culpo a quien sea, A quien sea. a mis hijos, a mi ex, andamos, yo estoy totalmente perdido y pierdo el control. Y es lo que nos sucede la mayor parte de las veces. Pero vamos a ver cómo trabaja esto precisamente para eso, por ejemplo, tenemos este listado en el que aquí encontraremos pues 200 posibilidades diferentes para hablar de distintos estados emocionales. Finalmente, sí, efectivamente, una emoción nos puede llevar a la acción, pero una acción positiva, o nos puede llevar a las reacciones, como hemos dicho, respecto a al sistema inmunológico y a padecer algunas dolencias. Por eso se generan enfermedades cada vez más graves, y ahí tendríamos que empezar a hablar de una de las características que genera una enfermedad tan grave como puede ser el cáncer, que es el resentir. Resentir. Ya tuviste una emoción, ya tuviste un evento, y cuando lo vuelves a recordar y te causa el mismo nivel de estrés, empiezas a resentir, y entonces eso es lo que va dañando toda tu estructura física y emocional. Hay algo que dice el profesor Edmundo Velasco. Él dice, cuando alguien te diga que no puede perdonar, es que yo no puedo perdonar, no puedo. Dile, ok, di mejor, no quiero perdonar, y me atengo a las consecuencias. Sí. Y me atengo a las consecuencias. Entonces, ahí está la cuestión. Sí, y las reacciones a ese resentir, ese resentimiento, es lo que también nos has comentado, que es como tomarse un veneno, o sea, te lo tomas tú esperando para que le haga efecto al otro. Entonces, sí, pues no estamos hablando aquí en este momento respecto a lo que la persona tiene que hacer, ¿verdad? La persona sabrá si perdona, si se cambia, si cambia para un beneficio propio, o la acción que tome. Eso ya depende de las características, de las necesidades de cada persona. Aquí en este caso vamos a hablar, por ejemplo, del par 177. Yo les recuerdo que en estos listados tenemos siempre un orden numérico y tienen también un orden alfabético. Entonces así lo podemos encontrar. En este caso nos vamos por el orden numérico y dice el par 177, que lo vamos a localizar en la página número 30, y aquí lo encuentran, donde le vamos a colocar los imanes a la persona. Claro, todo esto obtenido por un testeo previo, y simplemente ahora quisimos hacernos referencia a este par para explicar toda la información que ustedes van a encontrar en este listado. Aquí nos habla de las características del par, es decir, una descripción muy breve de lo que significa esa emoción, la afirmación emocional, que es el estado positivo en el que nos ayudan esas palabras, y si ya manejamos también las flores de Bach, entonces aquí le haríamos las recomendaciones indicadas a la persona y por qué esa emoción está en relación a un centro energético. Entonces, como ven ustedes, ese par se refiere a la indiferencia. ¿Y qué podemos saber o aprender acerca de la indiferencia? Que yo la puedo manifestar, que tiene diferentes niveles de intensidad, o que puedo estarla sufriendo percibiendo, o viviéndola. Claro, o percibiéndola de otra persona. Algunas veces no nos daña tanto que uno sea indiferente, que yo sea indiferente, me daña más que otra persona que tenga un valor significativo para mí, me castigue con su indiferencia. Porque lo hemos escuchado, castigue, ¿verdad? Sí. Castígala con tu indiferencia. Pues mucho eso de que yo, ¿por qué no hablas? Tú sabes. Tú sabes por qué. Sí. Por favor. Hablando de la indiferencia, recuerdo el caso de una pareja que se separa. Ajá. Y al hablar con ella le pregunto si estaba
decidida a tomar cualquier acción, y me dice, estoy tan decidida que ya hasta lo bloqueé en el Facebook. Entonces, ¡Santo ya cuando, Dios! sí, ya cuando están bloqueados en las redes sociales, cuidado, eso Hay que ya pensarlo, es, sí, ya es eso fuerte. ya es una situación seria. Entonces, pues cada quien toma las soluciones o las consideraciones que necesite. Y hablando de la indiferencia, dice que es un punto intermedio entre el aprecio y el desprecio, como protección para no ser herido o lastimado, y la persona puede mantenerse al margen. Por eso dice, se mantiene pues indiferente. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero por dentro está buscando qué, claro. qué subió, qué publicó. ¿Qué puso, qué no hizo? Entonces, me parece también interesante porque dice es un punto intermedio entre querer o no querer a la persona, entre manifestar el amor, como un no manifestarse. Me voy para acá, me voy para el odio, me voy para el amor. Estoy ahí. Estás entre el amor y el odio, por eso dicen castígalo con la indiferencia. Y esperando la reacción de la otra persona. Además, claro. Esperando, sí, porque sabes que lo que tú estás haciendo le causa un efecto a alguien más. Hablando de esto, de la afirmación emocional, yo lo que he observado últimamente es que cuando aplicas esta técnica, yo a la persona, personalmente, yo no le digo qué emoción le salió, pero al escuchar la afirmación positiva, le cae el 20. Sí, se dan cuenta. Ahí es donde dice, pero no, pues yo digo, indiferencia, y luego viene la respuesta defensiva. ¿Indiferencia de qué? ¿De qué? ¿Por qué? Yo soy muy afable, yo soy muy... No, sí, espérame. Entonces ahí encontramos un bloqueo hacia la técnica. Pero yo al decirle la afirmación positiva, la gente dice, ¿por qué? Porque tengo abierto el inconsciente en este momento y está dispuesto a escuchar. Y cuando le digo, es indiferencia, el inconsciente se bloquea y el consciente y el ego salen a la defensiva. Sí, porque además tendríamos que considerar que cada uno de nosotros, si le pidiéramos a cada persona que nos diera una definición, por ejemplo, de cada una de estas emociones, cada uno de nosotros, de acuerdo a esa experiencia, a lo que hemos vivido o simplemente a lo que no hemos experimentado, cada uno tendría una definición diferente. Pues vamos a la pausa, Pati, porque se acabó el segundo bloque. Muy bien. Con el chakra cardíaco, ¿verdad? Con el chakra cardíaco. Estamos, y las afirmaciones emocionales. Claro, estamos en Mundo Holístico. Amigos, muchas gracias. Recuerden que nuestro programa sale los miércoles de 9:15 a 10 de la mañana en Mundo Holístico. Búsquenlo en internet, ahí estamos. Gracias y continuamos en breves momentos. Adelante. Muchísimas gracias.